Me llamo Iván Arce, y si estoy contando esto es porque ya pasaron años, y aún así, cuando cierro los ojos, sigo viendo lo que no debería ver. Trabajo, o trabajaba, según como lo mires, como auxiliar en Semefo. No era médico forense ni criminólogo, yo era de los que aguantaban el turno, mover camillas, lavar instrumental, preparar salas, llenar bitácoras, sellar bolsas, vigilar que nada faltara. Lo que nadie te dice es que en Semefo también aprendes a escuchar el silencio y a notar cuando ese silencio se rompe. Esto ocurrió en 2014 en una ciudad mediana del norte del país, de esas donde el calor se mete hasta en la ropa y la noche parece una tapa negra pegada al techo. Yo llevaba pocos meses. Todavía me sudaban las manos cuando me tocaba abrir una bolsa. Todavía tragaba saliva antes de entrar a la cámara fría. Me repetía lo mismo para no quebrarme, no es una persona, es un procedimiento. Y funcionaba hasta esa guardia. Era viernes. Los viernes siempre caen peor, más accidentes, más urgencias, más casos. Mi compañero de turno, Sergio, pidió salir temprano porque su esposa estaba en urgencias por contracciones. Me dejó solo con una palmada en el hombro y una frase que ahora odio: no pasa nada, nomás no te sugestiones. El jefe, el doctor Ochoa, también se fue porque había audiencia al amanecer y quería dormir. Me quedé yo, el velador y un edificio que, de noche, suena como si respirara. A las 2:17 de la mañana entró el reporte, un masculino joven, sin identificación confirmada, trasladado por una patrulla. No venía de hospital, venía directo. Eso siempre es mala señal. La bolsa llegó húmeda, como si la hubieran enjuagado a medias. Cuando la subimos a la camilla, el velador evitó mirarme. Yo pensé que era asco. No era asco. Abrí la bolsa en la sala de revisión, con la lámpara quirúrgica apuntando al rostro. Y ahí entendí por qué nadie quería hablar. Al muchacho le faltaban los ojos. No era una herida limpia, ni un golpe. Era como si se los hubieran sacado con las manos. Los bordes de las cuencas estaban desgarrados, todavía con sangre seca pegada en las pestañas. Tenía el gesto congelado de quien se queda sin aire. Mi primer impulso fue cerrar todo y salir. El segundo fue el protocolo. Revisé el sobre manila que venía con el cuerpo, fotografías, cadena de custodia, hora de hallazgo. Y una hoja extra, sin membrete, escrita a mano, como si alguien la hubiera suplicado a última hora. Si lo ven sin ojos, no lo juzguen. Él mismo lo hizo. Decía que así ya no los vería. No firmaba nadie. No había sello. Nada. Me quedé mirando la frase, sintiendo una presión rara detrás de la nuca, como cuando alguien se te para atrás. En Semefo uno se acostumbra a olores, pero no a esa sensación. Y esa noche, el aire se puso pesado, como si el cuarto se hubiera llenado de humedad sin razón. Encendí el extractor. No alivió. Continué. Medí, fotografié, asenté en la bitácora. La puerta de la sala se cerraba sola a veces por el cambio de presión, pero esa noche se cerró con un golpe seco, como si la empujaran. Me volví de inmediato. No había nadie. El velador, desde el pasillo, me gritó que todo estaba bien. Su voz sonó lejana, como si hablara desde una alberca. Regresé al rostro del muchacho. Y fue ahí donde noté un detalle que me heló: en el borde interno de cada cuenca, pegado a la carne, había pequeñas marcas de uña. No eran de un atacante cualquiera. Eran de alguien que mete los dedos y no se detiene. El estómago se me subió a la garganta. En mi cabeza quise creer una historia fácil: drogas, psicosis, crisis. Pero la hoja seguía ahí, gritándome lo contrario. Decía que así ya no los vería. ¿A quién? ¿Qué?
A las 3:05 de la mañana, mientras preparaba material para cubrir y conservar el cuerpo, las luces parpadearon. Un parpadeo largo. Luego otro. Se fue la luz. Semefo no queda completamente oscuro nunca, en teoría. Hay emergencia, hay pasillos con señalización. Pero esa noche, por unos segundos, fue una oscuridad total, compacta, como si alguien hubiera apagado incluso el reflejo. Me quedé quieto, con las manos en alto, escuchando mi respiración. Los segundos se estiraron. Entonces oí algo que no pertenecía ahí, un arrastre, lento, pesado, como metal sobre mosaico. Venía del lado de la camilla. No moví los pies. No por valentía. Por miedo. Mi mente buscó explicaciones, el cuerpo se deslizó, la camilla se recorrió. Pero el sonido era demasiado parejo, demasiado intencional, como si algo, en la oscuridad, estuviera acomodando la mesa para ponerse de pie. Busqué mi celular a tientas. Se me cayó una vez. Cuando por fin encendí la linterna, la luz regresó de golpe, blanca y brutal. La lámpara quirúrgica se encendió sola y me dejó ver la sala como una fotografía maldita. El muchacho ya no estaba exactamente como lo dejé. La bolsa seguía abierta. La sábana estaba corrida. Y en una de las cuencas había algo húmedo, redondo, brillando bajo la lámpara. Un ojo. No era un ojo puesto. No era una prótesis. Era un ojo real, con la córnea opaca, como hervida, y una pequeña vena roja flotando. Estaba ahí, asentado como si siempre hubiera pertenecido a ese rostro. Lo peor fue que el otro lado seguía vacío, y ese contraste lo hacía más imposible. Me quedé sin aire. No grité. En Semefo aprendes que gritar no cambia nada. Lo único que hice fue retroceder hasta chocar con el gabinete metálico. El ojo, bajo la luz, parecía recién lavado. Y yo, sin pensarlo, hice lo que nunca debí, me acerqué un paso para comprobar si era una alucinación. El ojo se movió. No parpadeó. No miró como una persona. Fue un movimiento mínimo, como el de una canica rodando en un charco, pero lo suficiente para que yo sintiera que algo, desde dentro, me estaba encontrando la cara en la oscuridad de mi mente. Salí al pasillo y vomité. El velador se asomó, pálido. Me preguntó si estaba bien. Yo le dije que sí, porque decir no en ese lugar se siente como firmar algo. Esa madrugada no regresé a la sala solo. Arrastré una silla al marco de la puerta, dejé la puerta abierta, prendí todas las luces del pasillo y me senté ahí, sin apartar la vista de la camilla, hasta que amaneció. En el turno de la mañana, el doctor Ochoa entró, miró el cuerpo, revisó papeles y me dijo que el expediente venía incompleto, que la nota no debía estar ahí. La arrancó, la hizo bolita y la tiró al bote como quien se quita una mosca. Al mediodía llegó una mujer mayor, la abuela, llorando. No supe por qué me dejaron escuchar, pero lo escuché todo desde la puerta, como se escuchan las cosas que te van a perseguir. Dijo que su nieto llevaba meses diciendo que por las noches lo visitaban cosas. Que su mamá hacía trabajos, que invitaba mujeres, que encerraban velas en el cuarto del muchacho, que olía a humo dulce y a carne quemada. La señora pidió, suplicó, que lo cremaran antes de que llegara la madre. Que si la madre lo encontraba, lo iba a terminar. Nadie le hizo caso. Por ley, por trámite, por excusa. La abuela se fue dejando un rastro de lágrimas en el piso, como un camino. Esa misma tarde, cuando fui a la sala a limpiar, me acerqué al cuerpo una última vez. Necesitaba verificarlo, convencerme de que mi cabeza me traicionó. La cuenca estaba otra vez vacía. El ojo no estaba. Revisé el piso, la sábana, la bolsa.
No había nada. Ni rastro. Ni mancha. Solo encontré algo que me apagó la sangre en el interior de la bolsa, donde debía haber únicamente plástico y humedad. Estaba marcado con sangre seca un semicírculo, como si alguien hubiera apoyado una frente ahí, desde adentro, intentando salir. Y debajo, apenas visible, una línea escrita con el dedo, temblorosa. Ya no los veo. Pero me siguen viendo. Nunca volví a dormir igual. Seguí trabajando años, porque uno se acostumbra a lo peor, menos a ciertas cosas. Hay casos que se te pegan como el olor del formol en la piel. Y cada vez que en la noche se va la luz por un segundo, aunque esté en mi casa y no en Semefo, siento la misma presión en la nuca. Como si alguien estuviera detrás de mí, esperando a que yo abra los ojos. Quiero contar esto sin nombres y sin lugares exactos, porque todavía hay gente viva que trabaja ahí, y porque a veces basta con escribir algo para que vuelva a olerse en tu memoria. No busco que me crean, de hecho, si yo leyera esto hace años, habría soltado una risa seca y habría dicho que es sugestión. Yo era así, cerrado, práctico, de los que creen que todo tiene una explicación si sabes dónde mirar. En 2016 me contrataron como técnico de preparación de cuerpos para una funeraria de prestigio, de esas con mármol brillante, café para los visitantes y arreglos florales que parecen escenografía. Por dentro, sin embargo, el edificio era otra cosa. Tenía un pasillo largo hacia el área de trabajo, focos fríos que parpadeaban con el mínimo bajón de luz y puertas metálicas que cerraban con un golpe seco, como si el lugar quisiera recordarte que ahí no estás para sentir. Éramos dos en el turno nocturno. Mi compañera llevaba más tiempo y sabía moverse en ese ambiente como si hubiera nacido ahí. La primera semana me lo dijo sin adornos: no es el trabajo lo que espanta, es el edificio. Me habló de ruidos en el pasillo cuando no había nadie, de murmullos en los baños vacíos, de algo que sonaba como si se arrastrara, lento, pesado, a ras del piso. Yo escuché con educación, pero por dentro pensé lo mismo que pensaba siempre: estrés, imaginación, un edificio viejo con tuberías viejas. Las noches se parecían entre sí. Llegaban traslados del hospital, del Semefo o de casas. Había trámites, firmas, bolsa negra, camilla, frío, etiquetas. El trabajo te obliga a mirar el cuerpo como una tarea: preparar, limpiar, suturar, maquillar, entregar. Y aún así, hay momentos en los que el silencio pesa demasiado, como si te estuviera midiendo. Una tarde me llamaron en mi día de descanso. Había mucho movimiento, velorio grande, familiares que iban y venían, y además 2 ingresos nuevos que no podían esperar. Yo acepté porque necesitaba el dinero y porque todavía tenía esa arrogancia de creerme fuerte por aguantar. Llegué cerca de las 9. La entrada estaba llena, como si el lugar respirara con demasiadas personas adentro. Olía a cera, a flores frescas y al desinfectante con el que intentan tapar todo lo demás. En una banca, cerca de la puerta principal, vi a una joven. No estaba llorando. No hablaba con nadie. Tenía esa serenidad rara de alguien que no se mueve aunque alrededor haya ruido. Me miró y sonrió, una sonrisa pequeña, casi amable. Yo, por reflejo, le devolví el gesto. Seguí caminando. Entré al baño a lavarme las manos. Fue automático, una manía antes de tocar cualquier cosa. Mientras me enjabonaba, escuché un golpecito tenue, como si alguien tocara con la uña sobre azulejo. Me quedé quieto, con las manos llenas de espuma. El sonido se repitió, despacio. Miré las puertas de los cubículos, todas cerradas. Abrí una por una. Vacías. Cuando salí, la volví a ver. La misma joven, ahora de pie, recargada en una pared del vestíbulo,
observándome como si me estuviera esperando. Sonrió otra vez. Me sorprendió lo rápido que mi cabeza intentó explicarlo. Será familiar, se movió, nada más. Le sonreí por cortesía y me fui al pasillo interno, al área donde ya no entra nadie que no trabaje. El cuarto de preparación estaba más frío de lo normal. Ahí el olor cambia, ya no es flores ni café, sino químicos, látex, metal húmedo. Mi compañera estaba sentada junto a una camilla, maquillando un rostro cubierto hasta la nariz. Me saludó sin levantar mucho la vista y soltó una broma sobre mi día de descanso arruinado. Yo respondí con otra. Empecé a ponerme guantes, a organizar material, a decirle que después de salir pensaba comer algo y dormir como piedra. Entonces ella levantó la tela para retocar la frente. Lo que vi me apagó el pecho. Era la cara de la joven. La misma piel, la misma forma de la boca, la misma expresión, y lo peor, esa ligera sonrisa que yo había visto 2 veces afuera, solo que aquí no era amable, era fija, rígida, como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito. Me quedé inmóvil. En este trabajo uno ve de todo, y aún así el cuerpo no está hecho para reconocer a una persona muerta que hace minutos te sonrió viva. Sentí un cosquilleo en la nuca, como si alguien me respirara cerca. Mi compañera siguió hablando, creyendo que yo estaba fastidiado. Me preguntó por qué me había quedado tan callado. Yo le conté, sin adornos, lo de la banca, lo del baño, lo de verla en el vestíbulo. Esperaba que se riera, que me dijera que estaba cansado, que el velorio estaba lleno de gente. No se rió. Se quedó mirándome con una seriedad que no le conocía, y me dijo que no era la primera vez que pasaba algo así. Me contó lo del señor mayor que preparó una noche sola, cuando no había velorio. Que escuchó una voz afuera del cuarto, temblorosa, preguntando dónde estoy, una y otra vez, como si no encontrara la puerta. Que salió y no vio a nadie. Que volvió y el cuerpo tenía los ojos abiertos, mirando al techo, como si hubiera despertado en un sitio equivocado. Me dijo que le habló con respeto, como si todavía pudiera entender, explicándole que ya no estaba aquí, que ya no era su lugar, que se fuera a descansar. Mientras ella me decía eso, yo no podía quitar la vista del rostro de la joven. Pensé en los papeles, en las etiquetas, en los registros del CEMEFO. Todo tiene un número, todo tiene una hora, todo tiene una firma. Todo debe cuadrar. Fue entonces cuando el cuerpo hizo un espasmo. Eso pasa. No es raro. Los músculos pueden reaccionar. El aire puede moverse donde no debería. Yo lo sabía. Aún así, justo en ese instante, se escuchó algo más, un golpe suave, como un nudillo contra metal, del lado de afuera del cuarto. Mi compañera y yo nos quedamos callados. El golpe se repitió. 3 veces. Lento. Preciso. Nos miramos, y sin decir nada, ella señaló la puerta con la barbilla. Yo caminé despacio y la abrí. El pasillo estaba vacío. Ni un alma. Solo los focos fríos y el sonido del aire acondicionado. Pero en el piso, pegada a la puerta, había una ficha de ingreso, de esas que acompañan a los cuerpos cuando vienen del CEMEFO. La levanté. La leí. Sentí que la garganta se me secaba. El nombre no lo diré, pero la foto era de la joven. La fecha de ingreso era la de esa noche. La hora marcaba 9:17. Exactamente el tiempo en que yo la vi en la banca. Me fui directo a la oficina a revisar el libro de entradas. No estaba registrada. Busqué en los papeles del turno. Nada. Volví a leer la ficha, tenía firma, sello, número de expediente. Lo más horrible no fue que apareciera una ficha sin registro. Lo más horrible fue que, donde debía decir causa de muerte, solo decía, extraviada.
Esa palabra no se usa así. No en un documento oficial. No en un cadáver. Regresé al cuarto con la ficha en la mano. Mi compañera me vio la cara y supo que algo estaba mal. Me acerqué a la camilla para comparar la foto con el rostro real, buscando un detalle que me salvara, una diferencia, una prueba de que mi mente estaba jugando conmigo. Y vi que el maquillaje estaba perfecto, demasiado perfecto. Como si alguien hubiera terminado el trabajo sin manos, sin brochas, sin pasar por nosotros. Mi compañera murmuró que era mejor terminar rápido. Yo asentí, aunque en realidad lo único que quería era salir corriendo. Cuando me acerqué para cubrirle el rostro, la joven abrió apenas la boca. No fue un espasmo. Fue un movimiento lento, suave, como si quisiera hablar. No dijo una palabra. Solo exhaló. Y el aire que salió olía a baño vacío, a pasillo frío, a algo húmedo que se arrastra. Esa noche renuncié sin dar explicaciones. Me fui a mi casa con la idea de que, al cerrar la puerta, todo quedaría atrás. Me bañé 2 veces. Lavé la ropa. Intenté dormir. A las 3 de la madrugada, mi celular vibró con un mensaje de un número desconocido. No era spam. No era una broma. Era una foto. La ficha de ingreso, tomada desde arriba, sobre una mesa metálica, y mi mano al lado, como si alguien me hubiera fotografiado sin que yo lo supiera. Debajo, una sola línea. ¿Dónde estoy? No respondí. Bloqueé el número. Cambié de teléfono. Cambié de trabajo. No volví a pasar frente a esa funeraria. Pero hay noches en que, al lavarme las manos, escucho el golpecito en el azulejo. Y en el espejo, por un segundo, juro ver una sonrisa detrás de mí, paciente, como si siguiera esperándome para que le diga lo único que nadie en ese lugar se atreve a decir, que no todos los que llegan al CEMEFO entienden que ya no se van a ir. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Entré al CEMEFO por necesidad y por terquedad. Era 2016, yo estaba haciendo el servicio en un hospital público de Jalapa y me ofrecieron apoyar en el área de medicina legal por las noches. Nadie lo decía con claridad, pero todos entendíamos lo mismo, faltaban manos para cargar, limpiar, rotular, llenar bitácoras y aguantar el olor sin vomitar. La primera noche me dieron un mandil plástico, guantes de nitrilo y una libreta con hojas amarillentas donde se anotaba todo: hora, número de ingreso, procedencia, quién entregaba, quién recibía. Me advirtieron que aquí lo importante era la cadena de custodia y que no tocara nada sin registrar. Lo dijeron como si el terror se pudiera controlar con sellos y firmas. El pasillo hacia los cuartos fríos era el peor tramo del lugar. Las lámparas del techo parpadeaban, y no por lo siniestro, sino por lo obvio, mantenimiento inexistente. A mitad del corredor había un extractor viejo que zumbaba como insecto atrapado. En el aire flotaba una mezcla de cloro, sangre seca y ese frío metálico que se te pega en las encías. Yo era escéptico. Lo sigo siendo en casi todo. Por eso, cuando el camillero más antiguo me dijo que en la madrugada pasan cosas, pensé que era la forma barata de asustar al nuevo. No le di importancia, hasta que me tocó ir solo. Eran cerca de las 2. El médico de guardia revisaba papeles en su oficina y me pidió que confirmara cuántos cuerpos había en refrigeración. Era rutina, contar planchas ocupadas, corroborar etiquetas, anotar temperaturas. Caminé con la libreta pegada al pecho,
sintiendo el piso más frío con cada paso. En la cámara, las planchas de acero estaban alineadas como gavetas. Había cuerpos cubiertos con mantas quirúrgicas y otros dentro de bolsas negras selladas con cinchos. El motor del sistema de refrigeración hacía un ruido constante, como si el lugar respirara por un tubo. Empecé a contar. 1, 2, 3, cuando en el rabillo del ojo noté un movimiento. Fue mínimo, como cuando la gente jura que algo se movió y luego resulta ser la sombra de su propia mano. Pero esta vez no era mi sombra. La manta de la plancha del fondo, la más cercana a la puerta marcada como 3, tenía un bulto donde debería estar el cuello. Yo vi, con claridad, cómo ese bulto se acomodaba hacia mí. No un temblor, no un deslizamiento por gravedad. Un giro. Me quedé quieto, esperando que mi mente corrigiera el error. No lo hizo. El corazón empezó a pegar golpes torpes, como si quisiera salirse por la garganta. Caminé despacio hasta esa plancha y levanté la manta con 2 dedos, con asco y con miedo mezclados. El rostro era de un hombre, unos 40, piel pálida con ese tono ceroso que deja el frío. Tenía la boca apenas abierta y los ojos cerrados. Lo espantoso no fue verlo muerto, lo espantoso fue confirmar que su cabeza estaba girada hacia donde yo estaba parado. Volví a cubrirlo, como si taparlo pudiera corregirlo. Me dije que era el rigor mortis, que tal vez lo habían acomodado mal, que a veces el cuello queda en una postura rara. Me repetí explicaciones, una tras otra, como quien reza sin creer. Regresé a la libreta. Cuando iba por el número 6, escuché un lamento. No un ruido de tubería, no un golpe de metal. Un lamento humano, grave, ronco, como si alguien llorara desde el fondo de una garganta llena de agua. Venía de la misma cámara. Venía de atrás de mí. No tuve valor de voltear. Salí de golpe, casi resbalando. Cerré la puerta y corrí por el pasillo. El extractor zambaba igual, las lámparas parpadeaban igual, pero el aire afuera parecía menos pesado. Llegué a la oficina del médico y me quedé ahí, sin poder hablar. Quise inventar una excusa, decir que me mareé por el cloro o por el frío. El doctor levantó la vista, me miró de arriba abajo y solo señaló una silla. No preguntó nada. Eso fue lo que más me inquietó, su cara era la de alguien que ya había visto esa palidez antes. Esa noche no volví a la cámara. Pasé el resto del turno lavando charolas, acomodando material, evitando mirar hacia el pasillo. Yo pensé que lo peor ya había pasado. Me equivocaba. Un mes después, ya con el miedo guardado en una esquina de la mente, llegó el cuerpo de una anciana. La trajeron de una colonia donde, según dijeron, vivía sola. Se dieron cuenta por el olor, comentó el agente que firmó la entrega. La bolsa venía abultada, no solo por el cuerpo, traía mantas de la casa, ropa, cosas que a veces se quedan pegadas cuando sacan a alguien de un cuarto cerrado por días. Esa noche me tocó apoyar en el procedimiento. Me enfoqué en lo técnico, en lo mecánico, porque eso te salva, registrar, fotografiar, rotular. El cuerpo estaba en descomposición avanzada y aún así yo noté un detalle raro. La anciana traía una pulsera de cuentas rojas con un dije de San Benito, vieja pero limpia, como si alguien se la hubiera puesto recientemente. Cuando terminamos, la ingresamos al cuarto frío. Yo mismo empujé la plancha, cerré la puerta y vi cómo el candado encajaba. Lo comprobé 2 veces. Me repetí que nada se abría solo. Cerca de las 3, mientras me servía un café aguado, el ambiente cambió. No fue una presencia, no fue un escalofrío romántico. Fue algo físico, una sensación de presión en los oídos, como cuando baja un elevador, y un olor dulzón que no venía del cloro ni del formol. El camillero, que siempre hablaba de fútbol para matar el turno, se quedó callado.
Entonces escuchamos el rechinido. El sonido de una puerta de refrigeración abriéndose es inconfundible. Es metal contra metal, goma despegándose, aire frío escapando como un suspiro. Nos miramos sin decir nada y caminamos hacia el pasillo. Mientras avanzábamos, el zumbido del extractor parecía más fuerte, como si quisiera tapar algo. La cámara estaba cerrada, pero la puerta marcada 3 estaba entreabierta. Yo sentí el estómago volverse agua. Me acerqué y vi el candado colgando, abierto, como si alguien lo hubiera soltado con calma. Con calma. Empujé la puerta. Una bocanada de aire helado me pegó en la cara y me hizo lagrimear. Las planchas estaban como las dejamos, excepto una, la de la anciana estaba afuera, corrida unos centímetros, como si alguien hubiera jalado desde dentro. Lo que me congeló de verdad no fue eso. Fue ver que la pulsera de cuentas rojas ya no estaba en su muñeca. La busqué con la vista, pensando que se habría caído al meterla en la bolsa. Miré el piso, las guías metálicas, la bolsa misma. Nada. Me incliné, revisé debajo de la plancha y sentí algo duro rozarme el guante. Era la pulsera. Estaba acomodada, no tirada, en el riel, justo donde uno coloca la mano para jalar la gaveta. La levanté y, al tocarla, noté que estaba tibia. Tibia en un cuarto que parecía morderte los huesos. No dije nada. Regresé la plancha con un empujón torpe, cerré la puerta, puse el candado y lo apreté hasta que sonó. Me guardé la pulsera en el bolsillo del mandil como quien esconde una prueba. Esa madrugada, al volver a la oficina, abrí la bitácora para anotar el incidente. Quería escribir algo, lo que fuera, porque si no lo registraba, era como aceptar que lo imaginé. Y ahí vi la hoja anterior, la del conteo de cuerpos de semanas atrás. Mi letra estaba, sí. Los números estaban, sí. Pero al final, en la columna de observaciones, había una frase que yo no recordaba haber escrito. Revisar puerta 3. Ya te tocó. Lo peor es que estaba firmado con mis iniciales. Desde entonces, cada vez que entro a un cuarto frío, reviso el candado 3 veces. No por superstición. Porque aprendí algo en ese lugar, hay cosas que no buscan asustarte. Solo buscan que entiendas que, en algún momento, también vas a estar del otro lado de la plancha, y que alguien va a contar tu cuerpo como si fuera un número más. Nunca pensé que el peor miedo de mi vida iba a tener uniforme de conserje y un trapeador en la mano. A mí me contrataron en 2016 en un CEMEFO pequeño del norte de México, pegado a una carretera donde siempre había accidentes y siempre había prisa. En el papel yo era técnica en preparación, pero en la realidad era la que lavaba, suturaba, maquillaba, rellenaba, vestía y dejaba presentable lo que la gente quería recordar sin trauma. Aprendí rápido a trabajar sin levantar la vista, a respirar por la boca cuando el formol se mezclaba con la humedad, a no pensar demasiado en las uñas moradas o en la piel que se rompía como papel mojado si jalabas de más. Éramos pocos. Éramos nada. 2 por turno cuando había suerte. Y cuando no, yo me quedaba sola con el velador, un hombre callado que hacía rondines y que, por regla, no debía entrar al área de preparación. A nadie le gustaba ese edificio, ni de día. De noche, el pasillo se volvía una garganta larga, con focos fríos y puertas que parecían aguantar la respiración. El conserje de siempre se llamaba Eusebio. Era mayor, mexicano, de los que hacen chistes malos para que no te derrumbes. Se jubiló por diabetes y, el día que se despidió, me dijo algo que en ese momento me pareció una frase de abuelo, una de esas para cerrar ciclos. Aquí lo único que no descansa es la gente viva,
hija. Lo abracé y pensé que ya. Una semana después llegó el reemplazo, Mateo, 50 y tantos, delgado, ojos hundidos, la piel pálida como si nunca le pegara el sol. No era grosero, pero tampoco era humano en su manera de estar. Se movía despacio, como si estuviera midiendo el espacio. Casi no hablaba. A veces me lo topaba en el pasillo y no decía buenas noches, ni permiso, ni nada. Solo giraba la cabeza, miraba, seguía. Lo primero raro no fue paranormal. Fue peor, porque fue real. Un lunes por la mañana, el jefe del turno diurno me llamó a la oficina. Tenía esa cara que se les pone cuando ya saben que va a caer una bronca encima, pero todavía no saben en qué parte exacta va a doler. La familia del muchacho de anoche dice que algo no cuadra, me dijo, sin levantar la voz. Yo supe de cuál hablaba. Un chico de 19, fallecido por enfermedad, sin heridas, sin golpes. Yo lo había preparado con calma, porque en esos casos la familia mira cada detalle. Me acerqué al expediente y vi que el padre había pedido que lo vistieran con tenis, sus favoritos. ¿Qué no cuadra?, pregunté. Cuando le quitaron los zapatos, le faltaban dedos. Sentí un vacío en el estómago, una caída corta pero fea, como cuando el elevador se detiene de golpe. Yo me fui directo al área de velación, sin pensar. El cuerpo estaba ahí, acomodado, como si nada. Pedí que me dejaran verlo. Cuando levanté la sábana y me acerqué a los pies, me temblaron las manos. 3 dedos menos. No había un corte limpio, no había sutura, no había rastro de sierra ni de bisturí. Era una ausencia arrancada. La piel tenía bordes irregulares, como si algo la hubiera jalado con furia. Se notaba el tejido desgarrado, la humedad oscura que no debería verse si alguien hizo un trabajo. La madre lloraba sin sonido, el padre no lloraba, respiraba por la nariz como toro, con los ojos fijos en mí. Yo intenté explicar, pero ¿qué explicas cuando ni tú entiendes? Por primera vez en años, quise vomitar frente a un muerto. La denuncia cayó. No pudieron probar quién lo hizo. No había cámaras en el cuarto de preparación, solo en pasillos. El jefe, con el miedo metido en el cuerpo por demandas y clausuras, ordenó instalar una cámara oculta dentro del cuarto. No le avisó a nadie. A mí tampoco. Lo supe después. Las 2 semanas siguientes trabajé con una paranoia silenciosa. Recontaba instrumentos, revisaba charolas, cerraba con llave, anotaba hora de salida, anotaba hora de entrada. Hasta me quedaba mirando los pies de los cuerpos más de lo normal, como si anticipara una falta. Cada vez que Mateo pasaba con su carrito de limpieza, me quedaba una sensación fea, como cuando sientes que alguien te mira aunque estés de espaldas. Una noche de viernes me tocó quedarme sola hasta tarde. Entró una mujer mayor, sin familia, posible no reclamación, de esas que llegan con pocas pertenencias y un expediente lleno de vacíos. El cuerpo venía frío y pesado, con esa rigidez que te obliga a trabajar con paciencia. Terminé casi a las 2 de la madrugada. Me lavé las manos más tiempo del necesario. Guardé todo. Apagué la luz del cuarto, cerré con llave. Crucé el pasillo y vi a Mateo trapeando, lento, en círculos, como si estuviera borrando algo. Ya me voy, le dije, solo por cortesía. No respondió. Ni volteó. Solo siguió con el trapeador, haciendo un sonido húmedo, repetido, que se me quedó pegado en la cabeza cuando salí al estacionamiento. Al día siguiente, al llegar, vi patrullas afuera. El aire olía raro, como a desinfectante fuerte mezclado con algo dulce, algo que en un CEMEFO siempre anuncia problemas. Entré con el corazón golpeándome en las costillas. Había policías en el pasillo. Había el jefe con la cara deshecha. Y ahí, en medio,
estaba Mateo. Esposado. Con el uniforme manchado y la mirada perdida, pero con una calma que me dio escalofríos. Lo subieron a la patrulla sin que dijera una sola palabra. Yo le pregunté al jefe qué pasó. Él no me contestó en el pasillo. Me hizo una seña y me metió a su oficina. Cerró la puerta con seguro. Abrió un cajón y sacó una memoria, como si le pesara. Me dijo, casi susurrando: no te enojes conmigo por no haberte dicho. Puse una cámara. Después de lo del muchacho, tenía que saber. Puso el video. Aparecía el cuarto de preparación. La imagen era en blanco y negro, fija, con ese grano típico de cámara barata. Primero, nada. Después, la puerta se abrió sin prisa. Mateo entró. Lo reconocí por el modo de caminar, por lo delgado. Se acercó a la camilla donde estaba la anciana. La miró unos segundos, como si estuviera escuchando algo. Luego se inclinó hacia los pies. Y entonces el mundo se me apretó. No sacó herramienta. No sacó navaja. Abrió la boca. No fue un mordisco. Fue una desesperación. Se le vio aferrarse con las manos al pie, como para sostenerlo, y luego, la cabeza se movió con tirones cortos, animales. La cámara no tenía audio, pero yo escuché el sonido en mi mente, lo inventó mi cuerpo de puro horror. Se le notó la mandíbula trabajando, su cuello tensándose, como si estuviera arrancando carne seca. Después echó algo a la boca, masticó rápido, tragó, y volvió a hacerlo, una y otra vez, con una urgencia que no parecía hambre, parecía necesidad. Al final levantó la cara. Tenía la boca manchada. Se quedó mirando a la cámara. No directo, pero casi. Como si supiera. Como si siempre lo hubiera sabido. Yo apagué la vista, pero el video siguió unos segundos más. Antes de salir del cuarto, Mateo se acercó al lavabo, se enjuagó las manos con agua fría y, con una tranquilidad imposible, se limpió la boca con el dorso de la mano. Luego tomó el trapeador y regresó al pasillo, como si nada. Me quedé sin aire. Sentí que mis uñas se hundían en la silla. Lo único que pude decir fue: ¿por qué? El jefe tragó saliva. La policía dice que ya lo habían tenido fichado en otros estados. Que buscaba lugares sin cámaras, con turnos pesados, con cuerpos sin familia. Que no era la primera vez. Me miró con los ojos rojos. Y lo peor es que en la revisión de su mochila encontraron una bolsita con dientes humanos. Dientes. No dedos. Yo pensé en el muchacho. Pensé en los pies. Pensé en la anciana. Y pensé en cuántos cuerpos no reclamados habían pasado por manos ajenas sin que nadie se diera cuenta. En cuántas familias habían cerrado un ataúd creyendo que lo peor ya había pasado. Renuncié esa misma semana. No porque creyera en fantasmas. No porque escuchara voces en los pasillos. Renuncié porque entendí algo que todavía hoy me despierta a medianoche, que el horror más puro no flota, no atraviesa paredes, no se aparece en espejos. El horror más puro barre el piso, pide el turno de noche y se aprende tu rutina. Y cuando apagas la luz y cierras con llave, se queda adentro, esperando a que te vayas, con la boca abierta como si fuera una herramienta más del inventario. Desde entonces, cada vez que veo unos tenis nuevos en una vitrina, pienso en ese padre, en ese instante, en el silencio que cayó cuando le quitaron los zapatos a su hijo. Y me acuerdo de la frase de Eusebio, como una sentencia. Aquí lo único que no descansa, es la gente viva. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo.
Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.